Welcome. Te damos la bienvenida a Ecos Siniestros. Hoy presentamos La Gota del Demonio. En el recóndito pueblo de Santa Lucía, enclavado entre montañas y envuelto por una densa niebla, los habitantes vivían aferrados a antiguas tradiciones y supersticiones. Las noches eran especialmente oscuras, y los lugareños se encerraban temprano en sus casas, evitando los caminos y bosques que rodeaban el lugar. Alejandro, un joven periodista de la ciudad, llegó al pueblo con la intención de investigar las misteriosas desapariciones que habían ocurrido en la región. Intrigado por las historias que circulaban, decidió hospedarse en una vieja posada administrada por don Raúl, un hombre de mirada esquiva y voz grave. La primera noche, mientras cenaba en la taberna adyacente, Alejandro notó que las conversaciones cesaban a su paso y que las miradas se desviaban discretamente en su dirección. Decidió acercarse a la barra y entablar conversación con el posadero. «Parece que no están acostumbrados a ver forasteros por aquí», comentó Alejandro con una sonrisa. Don Raúl lo miró fijamente antes de responder: «No es común que alguien venga por voluntad propia. Menos en estos tiempos». «¿A qué se refiere?». El hombre suspiró profundamente. «Hay cosas que es mejor dejar en paz, joven. Este pueblo guarda secretos que no traen más que desgracias». Esa misma noche, incapaz de dormir, Alejandro salió a dar un paseo. La luna llena iluminaba tenuemente las calles empedradas, y el silencio era interrumpido solo por el aullido lejano de algún animal. Al pasar junto a la iglesia abandonada, algo llamó su atención: una pequeña luz titilante proveniente del interior. Impulsado por la curiosidad, empujó la pesada puerta de madera y entró. El interior estaba en ruinas, con bancas destrozadas y vidrieras rotas. En el altar, una vela solitaria ardía débilmente junto a una copa antigua. Al acercarse, notó que dentro de la copa había una gota de líquido rojo que parecía brillar con luz propia. Sin poder resistir la tentación, extendió la mano para tocarla. Justo en ese momento, una voz áspera resonó detrás de él. «No la toques». Alejandro se volteó sobresaltado y encontró a una anciana encorvada, con ojos penetrantes y una expresión de pánico. «¿Quién es usted?», preguntó él, confundido. «Soy Ángela. Esa gota es todo lo que contiene al mal que azota este lugar». Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la iglesia. El suelo tembló y las paredes comenzaron a agrietarse. La gota en la copa empezó a vibrar y a emitir un sonido agudo que perforaba los oídos. «Debemos salir de aquí», gritó Ángela, tirando de su brazo. Corrieron hacia la salida justo cuando una sombra oscura emergía del altar, tomando forma humana pero con extremidades distorsionadas y ojos que brillaban como brasas. Una risa siniestra llenó el aire. Ya en el exterior, el pueblo había cambiado. Las casas se veían deterioradas, como si hubieran pasado décadas en cuestión de minutos. No había rastro de los habitantes, y una densa niebla oscura cubría las calles. «¿Qué está pasando?», exigió Alejandro, intentando mantener la calma. Ángela lo miró con tristeza. «La gota del demonio ha sido liberada. Es la esencia del mal primordial. Su poder crece con cada momento que pasa». «Pero yo no hice nada», se defendió él. «No he dicho eso, el demonio se alimenta de la curiosidad y la desesperación humanas». De repente, figuras sombrías comenzaron a aparecer entre la niebla, acercándose lentamente. Sus formas eran humanoides, pero carecían de rasgos definidos, como si fueran sombras vivientes. «No tenemos mucho tiempo», advirtió Ángela. «Debemos llegar al santuario en lo alto de la colina, allí intentaremos detener esto». «Con un demonio, no entiendo nada», dijo Alejandro, visiblemente alterado. Sin otra opción, ambos continuaron por senderos ocultos y escaleras talladas en la roca. A medida que ascendían, las sombras los perseguían, moviéndose con una velocidad antinatural. El aire se volvía más frío, y sus respiraciones formaban nubes de vapor. Finalmente, llegaron a una antigua construcción rodeada de estatuas erosionadas. Ángela abrió las pesadas puertas y lo instó a entrar. Dentro, el ambiente era opresivo, y un altar central dominaba la sala. «Debes tomar esto», dijo ella, entregándole una cadena con un colgante que representaba un ojo rodeado de inscripciones. «Probablemente, nosotros dos seamos las únicas personas que aún conservan su conciencia. Lo que sea el fenómeno que ocurrió allá afuera, no nos alcanzó dentro de la iglesia. Vamos a intentar sellar nuevamente al demonio». Antes de que Alejandro pudiera preguntar cómo hacerlo, las puertas estallaron en 1000 pedazos.
La entidad oscura se abalanzó hacia ellos, y Ángela se interpuso en su camino, recitando palabras en una lengua olvidada. «Ahora», gritó ella. «Coloca el amuleto en el altar». Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro corrió hacia el altar. Sin embargo, al acercarse, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. La sombra se liberó de Ángela y avanzó lentamente hacia él. «No puedes escapar de mí», susurró el demonio con una voz que resonaba en su mente. «Tu alma me pertenece». Desesperado, Alejandro recordó las palabras de Ángela. Con todas sus fuerzas, lanzó el amuleto hacia el altar. Al impactar, una luz cegadora inundó el santuario. Un grito inhumano resonó mientras la sombra se retorció momentáneamente en el aire. Cuando la luz se desvaneció, Ángela yacía en el suelo, debilitada, aún viva. «No lo logramos», dijo ella con una sonrisa débil. «Pero aún no ha terminado». Antes de que pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente, y unas grietas luminosas se abrieron alrededor del altar. El santuario temblaba, y dichas grietas se extendían rápidamente bajo los pies de Alejandro. Ángela, aún desgastada, se apoyó en el altar tratando de mantenerse en pie. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro con desesperación. Ángela lo miró con urgencia en sus ojos, aterrada e incapaz de articular palabra. Y las sombras del santuario cobraron vida, transformándose en criaturas espectrales que los rodearon. El aire se llenó de susurros y lamentos, y la temperatura descendió drásticamente. Alejandro sentía como el miedo intentaba apoderarse de él, pero la firmeza de la mano de Ángela le daba valor, mientras la luz a su alrededor se intensificó. El demonio, enfurecido, concentró toda su energía en un ataque final. Una ráfaga de oscuridad se lanzó hacia ellos, impactando sus cuerpos y proyectándolos a gran distancia. El lugar entero tembló, y por un momento, pareció que iba a ceder hasta sus cimientos. La aberración infernal cerró sus ojos y, reuniendo todas sus fuerzas, elevó su voz en una especie de canto final. La luz se transformó en un resplandor cegador que inundó todo el santuario. El demonio lanzó un grito ensordecedor mientras su forma se desvanecía, siendo absorbido por la luz. Cuando el brillo disminuyó, el silencio reinaba en el lugar. Las sombras habían desaparecido, y el ambiente opresivo se había disipado. Alejandro yacía con la piel espantosamente quemada, como si hubiera sido rostizado. Con su cabeza recostada hacia su lado derecho, y sus ojos reventados. Ángela se encontraba tendida, con cada hueso de su cuerpo roto, en una postura antinatural y absurda. Ambos cuerpos bañados en un charco de sangre. A las afueras del santuario, el pueblo había recuperado su aspecto normal. Las casas estaban intactas, y la niebla oscura había sido reemplazada por un cielo estrellado. Los habitantes comenzaban a salir de sus hogares, confundidos e ilesos, ajenos a la espantosa y trágica lucha que acababa de acontecer. Semanas después, un hombre desconocido se acercó a don Raúl, preguntando por su amigo perdido, Alejandro, quien había venido a documentar los extraños incidentes en el hermoso poblado. «Siento no poder ayudarte, muchacho, pero no he visto a ninguna persona con la descripción que me mencionas». «Lo entiendo, y le agradezco mucho me atendiera», dijo el desconocido, sorprendido de que su amigo sencillamente desapareció sin dejar rastro. El hombre asintió, todavía asimilando todo lo ocurrido. «Él se ha ido». Don Raúl puso una mano en su hombro. «Si lo que dices es verdad, al menos su recuerdo vivirá en ti y en sus seres queridos. Te sugiero visitar la iglesia abandonada, güero, puede que allí encuentres un poco de consuelo». «Sinceramente no creo en divinidades», pensó para sus adentros. «Pero, cualquier lugar puede tener alguna pista útil, lo que sea». Los días siguientes, acudió a distintos lugares del pueblo a intentar reconstruir y comprender los eventos que habían sucedido. Las leyendas sobre la gota del demonio, pero parecía como si su amigo nunca hubiera llegado a ese lugar. Una noche, decidió visitar la antigua iglesia, donde irónicamente, desconocía que todo había comenzado. Al entrar, encontró una copa en el altar, vacía, pero brillando con una luz tenue. Luego de recorrer un poco aquel extraño lugar, decidió que no había nada valioso que indagar. Y salió de la iglesia, sintiendo una extraña paz interior. Comprendió que el destino final de su amigo no estaba ligado a Santa Lucía. Decidió marcharse del pueblo, sin encontrar jamás rastro alguno de Alejandro. Con el tiempo, Santa Lucía se marchitó. Los visitantes acudían atraídos por las historias y la belleza del lugar. Y aunque las leyendas del demonio se contaban solo como cuentos para asustar a los niños, muchos sabían la verdad.
En las noches tranquilas, se podía sentir la presencia de las sombras y de aquellos que habían perecido. Sabían que la gota del demonio permanecería y la oscuridad prevalecería sobre la luz. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.